Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal más molón analizando películas terroríficas de los 80. ¿Eres fan de los granos gigantes que petan y rezuman pus de ultratumbo? Entonces quédate conmigo porque hoy analizamos... Demons. Demons fue un proyecto de Dario Argento en el que hizo las veces de productor y co-guionista del film. Para dirigir la película eligió al hijo de su amigo Mario Bava, Lamberto, que venía de rodar un bodrio infumable con monstruo marino como reclamo, que en España se tituló El devorador del océano. La premisa de Demons es juntar a un grupo de personas, a cual más variopinta, en un espacio cerrado y que una maldición les vaya transformando a todos en demonios. La excusa para atraerlos es la inauguración de un nuevo cine, y aunque las dos protas son estas dos chicas tan guapas, también contaremos con una pareja que celebra su aniversario de boda, dos italiófuques dispuestos a ligar con nuestras chicas, un ciego y su promiscua esposa, y un proxeneta acompañado de sus dos prostitutas. Precisamente una de estas prostitutas, al cortarse con esta misteriosa máscara que atresa el hall, se convertirá en el paciente cero, y justamente es esta transformación uno de los grandes aciertos del film. Esto es gracias al ejercicio de metacine que supone el paralelismo entre la película en proyección y la suerte que corren los invitados. A partir de ese momento nos lo sabemos de carrerilla, ¿verdad amigos? Si te arañan, infectado. Si te muerden, infectado. Y de esta manera veremos crecer exponencialmente el número de endemoniados, reduciendo el número de supervivientes a la mínima expresión. Detengámonos aquí para destacar algunos de los momentos más memorables de este tramo, como por ejemplo la transformación de la prostituta número 2. ¿Alguien me puede rebatir que el CGI alguna vez podrá superar a un buen maquillaje? Es evidente que no. Más momentazos. Esta traca de ataques de los transformados. Son 13 intensos minutos de rico gore absolutamente delicioso. Y por último, la escena que me traumatizó de pequeño, aquella en la que una pareja intenta escapar por los conductos de ventilación. Es la instalación del aire acondicionado. Él va adelante intentando abrir camino, pero deja pasar a la chica al escuchar las uñas de uno de esos monstruos que avanza hacia ellos. ¿Lo oyes? Es uno de esos monstruos que está arañando el tubo con las uñas. ¡Detrás de ti! ¡Pasa adelante! Al colocarse ya primero, los ruidos se atisban por el lado contrario. Entonces sucede esto. ¡No es posible! ¡No es posible! ¡No! Terrorífico y escalofriante. Una puta pasada. Vamos a mostrar también la parte más floja de este tramo y por extensión del resto de la película. Supongo que con la intención de alargar un poco el metraje o de meter más carnaza, van apareciendo estos personajes, en este caso fuera del cine. ¡Vamos! ¡Tenemos que detener a esos golfos! Son unos delincuentes que acaban entrando al Metropolitan huyendo de la policía. La verdad es que, quitando a la rubia puncachonda, el interés de este grupo es cero. Sin duda, una de las partes más tostón de Demons. Eso sí, seguida muy de cerca del típico momento... ¡Marchaos! Una de nuestras dos protas se transforma y, tras acabar con ella, brota de su espalda un nuevo ser demoníaco. Una sorpresa que no tiene sentido alguno con las reglas de juego que había mostrado la película hasta ese momento. No es nada. Vamos a obviar y centrémonos ahora en el momento topicazo. Tom, aguanta, lo conseguirás. ¿Que aguante qué? ¡Marchaos! ¡Mátame con esto! ¡Están llegando! Lamentable. Pero bueno, después de estos minutos tan mediocres, el clímax final remonta con lo que es la escena más recordada por los fans. La escena en la que el prota pilla la moto que vemos al principio y acaba con un montón de endemoniados. Una escena memorable. Al final, nuestros protas consiguen escapar, pero contemplan aterrorizados como la pesadilla que anteriormente han vivido en el cine
ahora también está en el exterior, en forma de apocalipsis demoníaca. Ya por último, mientras los créditos aparecían en pantalla, nos sorprenden con esto. Personalmente, la primera vez que vi Demons, este momento me tocó la pera. ¿A qué viene que ella muera? ¿En qué momento la infectan? Que no tiene sentido. Pero no nos enfademos y vamos ya con la nota final. Demons, por habernos metido tanta tralla, por escenas míticas como la de la moto y la katana, y por habernos aterrorizado con momentos como los del conducto de ventilación, merece un 3. Un 3 en la nota para Demons. Y nada más, esto ha sido todo por hoy. En la próxima edición de Ocho en Terror analizaremos Noche de Miedo, película también de 1985 de Tom Holland. Adiós